Bienvenidos a Podcast Mixeando y sí, en contra de todo pronóstico, entramos a la temporada número 2. Recuerda que en Podcast Mixeando no sabemos nada, pero hablamos de todo y seguramente algo de lo que escuches recordarás. Empezamos a mezclar ideas. Hola, hola a todos nuestros No Sabemos Nada. Bienvenidos una vez más a nuestro Podcast Mixeando. Bedollita, ¿cómo estás? Ilanita, muy bien, qué gusto volver a estar a tu lado luego de un maravilloso fin de semana, luego de haber descansado un poco, aquí con toda la energía para compartir con nuestros los No Sabemos Nada. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, súper. Con ganas de rodar nuestro episodio número 6 que hemos llamado Travesuras Animadas. Pero no sin antes tenemos una pequeña corrección que hacer. Sí, vamos a hacer una que no es muy habitual en nuestro podcast, pero cuando hay que hacerla, la hacemos con todo el menester del caso y es nuestra famosísima fe de las ratas, o conocida popularmente como la fe erratas. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que en nuestro episodio número 4 tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Se cayó el servidor de YouTube. No fuimos nosotros. No es cierto. No, pero sí queremos ofrecer nuestras excusas a los no Sí, sabemos nada y a todas las personas que estuvieron por ahí diciendo qué pasó, porque el episodio no salió sí, el domingo que debía salir en y se nuestro horario, demoró sí. 8 largos días. Pero son de esas cosas que en ocasiones la tecnología juega una mala pasada, pero de ahí lo que nos queda es que aprendimos y ya tenemos, digamos, una especie de copia de seguridad o plan B en caso de que Sí. volvamos a tener una situación de ese calibre. Sí, son cositas que pasan y bueno, así nos hacemos desear un poquito. Sí, total, porque muchos fanáticos ahí, hey, los estamos esperando, ¿qué pasó? De que Que yo ya ese día no fui dura, a que no, que misa ya por está esperar el podcast, prácticamente, que que el a qué hora Diosito está un sale, poco triste, pero bueno, ya que vamos a quiero esa tratar. fuerza rola, esa fuerza antioqueña. Nosotros, eh, paciencia. Los de las carnitas y los huesitos ahí diciendo, ¿qué pasa, hijitos? Paciencia, muchachos. Pero gracias por Pero, entender. pero no vamos a tratar de ya no volver a incurrir en esos temas, sino que cada 8 días tengan su episodio adorado. Y también, Ilana, algo chévere que ya las personas que estén escuchando este episodio Ujú. debieron haberse dado cuenta es que ya tuvimos nuestro primer episodio con invitada. Mm, ¿Cómo te sentiste en ese episodio? yo me sentí espectacular. Espectacular, amor. Ah, eso fue muy, Sí. muy bueno, amor. La verdad, ese tema de interactuar con personas con unas habilidades como tan diferentes a las que uno suele manejarse, la verdad me gustó muchísimo y bueno, que se vengan muchos y muchas más. ¿Tú cómo te sentiste? Sí, yo creo que eso que mencionas es clave. Arrancamos con pie derecho porque elegimos Sí. a una persona que yo diría, con toda la humildad característica que tengo, que nos dio cátedra. Aprendimos Sopa y muchas seco, cosas, prácticamente mor. aprendimos muchas cosas de lo que es el arte de la comunicación y sobre todo también que nos dio una retroalimentación muy interesante, nos dio consejos, valoró lo que hacemos, entonces pasaron muchas cosas y bueno, vamos a dar más detalles en próximos episodios. Por el momento, entremos de lleno a nuestras travesuras animadas, porque como estamos en una temporada dedicada a los niños y adolescentes, las travesuras han hecho parte de todas las generaciones definitivamente.
Así es, entonces en nuestro episodio número 6, que una vez más lo bautizamos, somos los padrinos, Travesuras Animadas, vamos a ver el concepto y un par de travesurillas que hicimos mutuamente. ¿Qué es una travesura, mi querido David? Son esas cosillas, actividades, factos, hechos que uno hace con no o depende un poco de buena o mala intención que al final resultan un poco divertidas. ¿Qué experiencias tienes tú para compartirnos? Mira, uno en el tema de las travesuras pasa por muchas cosas y como bien tú lo dices, no es algo malo. Lo único malo es que desafortunadamente, pues como yo lo visualizo, el paso del tiempo ha ido cambiando mucho, porque ahorita las travesuras terminan siendo en muchas ocasiones perjudiciales. Pero yo recuerdo que en nuestra época, sobre todo, las travesuras eran muy entretenidas, eran muy divertidas y uno la pasaba bien. Una de mis travesuras, que no Ay, diría Dios mío. tanto travesura, pero Se viene boca, señores. fue una linda experiencia. Fue que también en la época de colegio Ujú. hicimos un campamento. Yo fui Ah, Boy Scout, esto tiene honoris causa. Ajá. fui del grupo de los leopardos, aprendí Ay, a hacer wow. nudo en la pañoleta, pero lo Ok. más interesante de ese campamento, o más que interesante, es como lo que yo consideraría que fue la travesura, es que obviamente yo no tenía como experiencia previa en ese tipo de actividades, entonces me fui muy, como se dice, a ras con la ropa y desde el primer día, obviamente, en trochas, en caminos empantanados. El caso es que yo para el segundo día no tenía ropa limpia. Y, Ay, no. ¿Qué y el hiciste, campamento, abusadora? y el campamento era una semana completa. Entonces, desde el principio ya estaba sufriendo. Ropa sucia, llena de pantano, en el lugar donde estábamos era una zona húmeda, entonces difícilmente se podía aspirar a secar la ropa. Eh, los zapatos, las botas súper llenas de pantano, mojadas, no tenía nada más de reemplazo. Entonces por esa parte sufrí un poco, pero creo que sobreviví. Sí, sí, Sobreviví sí, lo estás contando en este momento, sí. y, y digamos, dentro de las actividades que se realizaban en la noche, había temas de fogatas. Entonces ahí aprovechaba un poco para calentar mi ropita lavada en río, que no quedaba súper limpia, pero bueno, entonces por ese lado todo estuvo bien. Sin embargo, algo que fue muy entretenido y es algo un poco privado, pero bueno, no recuerdo Lo sabe quiénes Dios, que estaban lo sepan nuestros podcast mixeando, escuchas. Dale. quiénes estaban en ese campamento. El caso es que hubo una noche donde hicimos como eso que suelen hacer mucho en los campamentos, sobre todo en esos de las películas, que es contar historias tenebrosas con la linternita. Pero fue muy, muy chévere porque primero hubo un protocolo de Ay, que no. donde los líderes de cada manada, yo, yo hablo con una profesional, de una Sí, manera sí. tan profesional de scouts, la Mejor manada. dicho, el Boy Scout profesional. Ajá. Vamos a tener nuestra manada de los no sabemos nada también. Uh, Bueno, el caso es que los líderes de cada manada armaron como toda la estructura para una fogata
los palitos y eso quedó como en una especie de pirámide súper chévere. Y desde una parte alta lanzaron como una especie de mecha encendida y eso prendió toda la fogata. Fue un momento muy, muy chévere. Entonces comenzaron las historias. En la zona donde Sí, estábamos era una zona boscosa. Entonces como que el ambiente, la tranquilidad, el todo escuchar se algunos prestó, animalitos todo se se, dio. se prestaba. Y bueno, por muchas horas se fueron contando historias. Quedamos con susto, que habían historias bastante picantes. Tenebrosas. Vamos a Eh, tener un episodio de historias lo tenebrosas. podríamos hacer, inclusive no voy a adelantar mucho de cómo puede ser, pero tal vez lo hagamos en vivo, la medianoche. Sí, sí, meto, con una camarita en la mano y al monte. Continúa, continúa, foco, foco. Entonces, luego de tantas horas de las historias y eso, ya era el momento de irnos a dormir, Sí. pero resulta que como muchos quedamos con susto, de lo que menos teníamos ganas era de dormir. Entonces nos Hola. fuimos a las carpas y ahí como que tratando de recobrar el sueño. El caso es que coincidió que varios de los líderes salieron de sus carpas y los que estábamos en esas carpas no nos quedamos con la duda de saber qué iba a pasar. Ok. Y el caso es que los líderes armaron un plan, podríamos decir plan remate. Entonces había por allá como una especie de vagón de tren abandonado y para allá se fueron a tomar licor. Algunos líderes que eran parejas pues estaban en parejas, pero los terminamos ponchando y bueno, Ay, qué fue bueno. esa como la parte de la travesura animada que tuve en ese campamento. Por tu lado, algo así también de travesura, viaje, una Este ida a Melgar. muchacho, este muchacho es cosa seria. Eh, bueno, una de mis bromas es que o travesuras, mm, las casas, cuando éramos pequeños, éramos con mi hermano y nuestros amiguitos de la edad tenían timbre. Ahora pues más que todo son apartamentos y demás, entonces cogíamos cinta de sellar cajas. Hola vecinos, sí, fui yo. Y son de esa cinta, tenía un color tipo color piel porque es cinta industrial. Son las que se sellan las cajas para enviar, sí, mercancía Ajá. de grandes superficies. Cogíamos pedazos de cinta, los pegábamos en los timbres de las casas y los que corren. Tintín corre, corre, entre otros, pero esa era una de las más deseadas por nuestras pequeñas mentes. Eso me hace recordar también que con mis compañeros del colegio, en esa época, digamos, el teléfono fijo era el medio de comunicación También, favorito en los sí, sí. hogares y se estaba recién implementando el buzón de voz. Ay, no, Entonces, yo recuerdo que alcanzamos a llenar buzones de voz a punta de mensajes. ¿Y con qué no, tipo de mensajes? Buenas, ahí lavan ropa. Uy, qué cochinos. no, 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 no. Aquí vamos con tu parte 2 de chistes huesos. Esto No, ha pero, sido toda la pero, vida. pero eso era muy popular, que uno llamara a cualquier número y le contestaran, uno preguntaba, ¿ya lavan ropa? Si le decían, no, uno respondía, qué cochinos. O Ok. allá vivía Alberto. ¿Cuál Alberto?
El del culo abierto. Ah, no, pero es que, o sea, rimando desde pequeños, Haciendo, o sea, ladrándola toda. Loquillo aprendió grande. Nosotros ya éramos de la FMS desde hace mucho rato. No, qué malos. Entonces, esas bromas telefónicas también eran parte como de esa cotidianidad y sobre todo la de los mensajes era muy entretenida porque uno grababa el mensaje Sí. y él le decía, para escuchar su mensaje, presione tal. Entonces uno escuchaba lo que había grabado. Entonces, claro, uno se emocionaba y se reía de escucharse esa voz, riéndose de esa voz diciendo algo que no se entendía y al final uno dejaba el mensaje y tales. Entonces, No. esa fue otra de esas travesuras. Pero yo creo que también un poco en el tema de travesuras, o no tanto de travesuras, pero sí de ese mundo animado, está algo que nos unió a todos y que también todavía une a las nuevas generaciones, y es la televisión. Obvio, sí. Y aquí tengo una canción que nos hará recordar a más de uno un momento cúspide. Tú me dices qué tal la canto. Por favor. Afinando mi voz sexy. Oshino, Anonishina. Tienes que verte la cara, así con la ilusión y el lapicero, como Yo dalo ahí todo, ya, ay, tú ¿cuál será puedes. el cuento de hoy? Cuentos de los hermanos Grimm. No, yo creo Ah, que con eso muchos no solo se van a identificar, sino que se van a tocar muchas fibras, sobre todo porque en Colombia, después de Padres e Hijos, lo que ha durado más tiempo es Cuentos de los Hermanos Green. qué programazo, yo todavía lo veo. Sí, es que por eso te digo que en eso las nuevas generaciones deben sentirse afortunadas que los han podido ver también. Y es algo Eso, que eso uno, que Disney. uno puede saberse ya el cuento, saber qué va a pasar en cada minuto, pero uno es feliz viéndolo nuevamente. Hasta utiliza uno frases por el estilo cuando alguien va perdiendo en algo, uno le dice, pues yo Rindel. Pues es un poco neíta, un poco ñero, todo hay que decirlo, pero yo lo utilizo. Sí, sí, no, y tiene toda la validez del caso. Y por ejemplo, similar a todo eso que enmarcaban los cuentos de los hermanos Green, yo recuerdo que en la época de estudio, de colegio, uno tenía el plan perfecto para las tardes, que era llegar del colegio y en los dos canales únicos que había por ese entonces, Ujú. disfrutar de una tarde cargada de fútbol con supercampeones. Llegaron ya para triunfar. Muchos goles. Ay, Una semana para ir de arco a arco. obvio. Y ese balón infinito que uno dice, ¿será que la mete? Y gira y nada, nada, nada. Y después de eso, o estaban Caballeros del Zodiaco, ahí los Guardianes del Universo. Uy, no, los caballeros del Zodiaco, Dios mío, señor. Yo ahí descubrí que era tener un crush, o un Sí, total. enamorado, o un amor platónico. O ya cuando comenzaron a alternar con Dragon Ball, Ah, claro. lo más porno infantil que uno pudo ver, porque Goku veía a Bulma en ropa interior. Sí, pero a veces uno no tiene esa maldad, No, y era la misma de Goku. Goku tampoco tenía la maldad. Él se preguntaba, ¿por qué yo tengo cola y ella no? porque ella tiene boobies y yo no. Oye, Entonces, pero eso era dime, un planzazo de las tardes entre semana. ¿cuál era tu crush o tu amor platónico de los programas de televisión? Yo debo confesar que a mí las Sailor Moon me encantaban, menos la monita. Uy, no, esa chillona, gritona. A mí me encantaba la de pelo negro largo.
Ah, ok. Ella era, yo decía, Sí, ay, Sailor Mars. si uno pudiera casarse con una Sailor, la escogería a ella. Ah, mejor dicho. Sí, lindas. ¿Te gusta el momento de la Sí, transformación? El momento, esa el momento coreografía, no por esa cuando se coreografía, cambiaban de ropa para sus trajes, que nadie claro, las iba a total. identificar. Y también, por ejemplo, estaba otro programa, bueno, me imagino que tú también lo conoces, sobre todo tú que eres muy, muy de ese lado de los cómics y demás, que yo creo que a partir de ahí fue que comenzaron a extender todo ese tema de la comunidad LGTBI, cuando Ah, daban a perseguida. Ranma y medio. Ah, claro. Yo quería ser Ratma. Yo O quería sea, echarme pero agua y volverme hombre, después echarme agua y volverme mujer. Yo decía, wow, esos japoneses están pero dándola toda. están súper Yo avanzados estaba para nuestra esperando, época. yo estaba esperando que llegara esa agüita a Colombia. Sí, Todavía, o pero sea, bueno. bueno, yo creo que vale la pena contextualizarlo. Básicamente, ¿de qué se trataba? Una caricatura donde el protagonista era mitad hombre, mitad mujer. Entonces se transformaba con agua y tenía un amigo cerdito. Ese era el complemento perfecto. Ah, sí. Era la dupla del humor. Y si uno mira, que eso es algo muy particular aquí como haciendo un poco de historia, vamos a entrar en nuestro momento filosofal. Por historia, se sabe que algo que asocian mucho a la guerra son los cerdos. Los cerdos siempre como que han caído como en ese misticismo de la guerra y por eso agrupaciones que están como en contra de eso tienen muchas canciones dedicadas a los cerdos. Uno no sabe por qué, qué culpa tienen los cerdos. Pink Floyd sobre todo es una de esas agrupaciones que se la tiene montada a los cerdos. Pero al rojo. Pero del otro lado, muchas de estas caricaturas incluyen al cerdo. En Ranma y medio, Dragon Ball, por ejemplo, tenía su cerdo, que era una caspa, sin duda, pero estaba su cerdo. Entonces como que uno comienza a ver esos puntos de equilibrio. Y tú, por ejemplo, de esos cómics, de esas caricaturas, ¿recuerdas alguno así que te haya cautivado y de pronto que hayas o coleccionado cosas o hecho cosas basadas en esa caricatura? Sí, no, definitivamente Caballeros del Zodiaco. Me sabía la canción, la gritaba a todo pulmón. Shiru era mi amor platónico cuando se quedó cieguito. Entonces yo decía, ay, no, no, ¿por qué la vida es tan cruel? Cuando se peleaban en las 12 casas. No, yo encantada con esa caricatura, anime y demás. Sí, yo Y creo después que, Goku, que Caballeros del Zodiaco marcó un antes y un después, porque definitivamente. también recuerdo que con mi grupo de amigos, cada uno se convirtió en un caballero, cada uno escogió, Ah, no, el que puede, puede. cada uno escogió al que más le gustaba y comenzamos a coleccionar cosas, entonces vendían unos muñecos que se les podía quitar la armadura y volvérsela a poner y hacíamos ¡Wow! De esos me torneo. gustan. Y hacíamos torneo y los descansos eran para eso, no era para jugar con un balón, era para jugar con nuestros caballeros y fueron grandes experiencias. También me gustaba mucho los Animaniacs. Oh, la enfermera. Hola, enfermera. Tú puedes Ellos ser sí la, que hacían travesuras. tú puedes ser la enfermera. Meto, ¿qué hay que hacer? Tengo que disfrazarme. Ponerse un traje blanco bien apretado.
No voy a aparecer, no sé, o no sé. Ah. No, los Animaniacs fueron ya como una especie de punto de transición donde esa inocencia comenzaba a ponerse un poco pesada, pero igual en nuestra época eso nunca afectó ni generó traumas. Los Animaniacs salen ahorita y no pasan más de 2, 3 capítulos para que los estén vetando. Es verdad. Es, es increíble. Y bueno, hay un programa que uno podría decir también es muy paralelo o contemporáneo a todo este tema de los cuentos de los hermanos Green, que no sé desde tu perspectiva qué tal qué tan familiar o no seas con él, si lo hayas disfrutado o sigas, uy no, que se va. Pero hay algo que ha enterrado muchas generaciones y las va a seguir enterrando porque no lo quieren dejar morir. Y es el Chavo del Ocho. Qué bonita vecindad. Las aguas de Jamaica, el agua de toronja con sabor a limón y color a frambuesa. Así hay muchas personas hoy en día, pero bueno, esa es otra historia. Eh, Uy, estamos esmarcando ahí terreno a la yugular directamente. pero aplica para muchas cosas, partidos políticos, ideas de pensamiento. Pero bueno, se sale mi momento revolucionario, que no es la pregunta. Muy bueno, muy entretenido. La verdad es que no había mucha opción tampoco, pero se reconoce los talentos detrás de cámaras. Entonces, muy chévere, muy chévere. Me gustaba. No sé si tú tengas en memoria, bueno, no creería, porque eso pasó como cuando yo tenía 3 años, entonces creo que tú todavía estabas en el vientre. Pero Decilo. en mi mente está que cuando el Chavo vino a Colombia por primera vez, que fue precisamente a la capital del país, Sí, fue un momento épico, fue no una tenía. locura. Sí, como Sí, si hubiera venido, como cuando vino, que tampoco estuve, pero que fue la locura, menudo. Sí, 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 ven, claridad. Me lo imagino, ¿no? Todo el mundo habla todavía de ese momento épico. La Sí, verdad, no y no sé. estoy seguro si fue en el al Simoncho donde fueron, pero sí se paralizó la ciudad cuando vino el Chavo con toda su comitiva. Ahí tienes el dato para que lo averigües con Lo otros voy a, conocidos. lo voy a averiguar con la gomitiva. Listo. Y bueno, Ilanita, yo creo que algo que Yo tengo también, otra pequeña pilatuna que hice, me acuerdo. por favor, Imagínate que cuando estaba en el colegio había una planta conocida por el sector o una mata que en su nombre técnico se llama albicia. La albicia es también conocida como el peo de bruja. bien. Esta pequeña, Qué buen nombre, uno todo técnico en una exposición. No, hoy vamos a la hablar de albicia. la albicia. Para los que no la conocen, es el peo de bruja. Entonces nosotros dedicábamos un momento de nuestras pequeñas y evolutivas existencias para cazar estas albicias y no tener clase porque lo explotábamos. Esto es un árbol y viene en forma como de frijoles, como en forma de pelotitas, y al estallarla emite un olor que hace todo el honor a su nombre. Entonces, la pilatuna era darle chicles a la cabeza del profesor. No mentiras. Por eso es que hay tanto profesor que tiene
el calvicie o espacio alopecia perfecto parcial. para el gorrito papal. Esa también la hice. Pero explotar estas pequeñas albicias y ese salón quedaba oliendo terrible. No, ni me quiero Entonces, imaginar. entonces o no había clase o nos sacaban al parque, a otro salón a hacer clase. Entonces eso era un evento canónico de mis pequeñas E- travesuras y bromas de su momento. Ese tipo de cosas Pero también mira yo que lo con... dije con nombre lindo y el No, contexto. pero ya después que, Valórame, que valórame. la botaste con el nombre común, ahí se acabó todo el protocolo. Por Ahí favor, ya googleenlo. uno dice, ya la química, la farmacéutica, la especialista se bajó y ya subió alguien de una comuna a continuar con la Prácticamente. presentación. Baby, ¿qué más? Eso que, por ejemplo, tú mencionas de ese tipo de pilatunas y de bromillas, digámoslo, para mí es algo que se perdió en el tiempo, porque ahora los pelados lo máximo que hacen es cerrar la puerta Ok, y quedarse en silencio para que el profesor crea que no hay nadie y se demore más tratándolos de buscar. Pero antes, por ejemplo, también vendían algo, pues no sé si tenga un nombre científico o refinado, pero se conocía como peo químico, Dios, pero es que ustedes ya estaban de una vez en Nagasaki y que uno todo que, artesanal ahí que tocando el funcionaba muy pianito y pues similar en a eso que tú candela. dices. Era algo que se estallaba con un impacto y emitía un olor que era mejor no estar ahí presente. Y algo que se hacía, por ejemplo, en los salones, era que vendían una especie de dispositivo explosivo que era una cuerdita. Entonces, esa cuerda se ataba a los dos al extremo de la puerta, de donde se abre, y al extremo posterior. Entonces, claro, cuando estiraban la cuerda, provocaba una explosión. Entonces Uy, muchos profesores se asustaban y entonces voy a ir a rectoría y ahí ya se iba a la hora de clase. Eran otras de esas pero bromas que muchos estudiantes hicieron. wow, estos paisas no están en la NASA nomás porque no quieren. Otros artesanales, ahí todos uga, tingalaca, explotando nuestras pequeñas matitas y ellos dándola toda. Ya aquí no, ya aquí la clase de química sí se aprovechaba. Ustedes practicando ahí con uranio relajaditos. Sí, sí, eso sí es verdad. Y también ahorita tú que mencionaste las actividades esas de colegio, algo que pasaba también mucho, sobre todo en época de antaño, eran los famosos torneos intercolegiados. Ok, Esos espacios donde se unían en diferentes colegios para formar sus partidos, sus juegos, sus torneos de diferentes deportes. sí, Y era muy divertido porque generalmente se jugaba como sucede ahorita, por ejemplo, con un torneo de fútbol. Pues hay un local y hay un visitante, entonces los equipos y las delegaciones llegan. Entonces eso normalmente se hacía casi que un día completo. Entonces parte del día era ir a jugar, a hacer el torneo y el resto de tiempo pues a conocer el lugar donde uno iba. Entonces eso también se prestaba mucho para que uno fuera a hacer ciertas bromas, se desapareciera con los compañeros, se fuera para otro lado, terminara por allá tomando cerveza. oh, Y, pero mu- ¿qué es ese desorden? y Ah, muchas veces esos torneos, uno salía tempranito con su sanduchito, su refresco, peinadito y llegaba que lo tenían que vuelto llevar mierda. cargado. A mí me pasó, por ejemplo, para Claro, para normal. llegar a mi casa,
pues hay una parte hasta donde llega, bueno, en esa época ya ahorita la vía la pavimentaron y se tiene acceso completo, pero en ese momento todos los buses llegaban hasta cierta parte y ahí lo bajaban a uno. Entonces a mis papás, mi papá sobre todo, variada vez, le tocó subir por mí a terminarme de llevar porque yo llegaba que no tenía ni conciencia ni equilibrio. Ay, no. Y eso, pues aquí cuento algo random A ver. eh, que no tiene mucho que ver con el tema, pero eso de cierta manera como que les generó un rayón. Entonces, las veces que hemos hecho encuentros con los excompañeros del colegio y eso, que decimos, vamos a estar en la casa de tal persona o vamos a estar tomándonos algo donde tal persona, mi papá a cierta hora va por mí. Ah, no. Actualmente todavía lo hace. No, el princeso de la casa prácticamente. Hey, princeso, saludos al señor papá. Para que más o menos vayas dimensionando el impacto de lo que un rayón puede ocasionar. Wow. En Él cambio, dice, yo no, yo toda no voy a dejar a guerrerita. mi hijito en la calle para que vuelva y amanezca por ahí tirado. Yo sí, mejor dicho, yo me iba con el cuchillo en la boca y volví a los 3 días así. Bueno, ¿ahora qué hay que hacer? Y bueno, Ilanita, sobre todos estos temas de travesuras también, vamos a ponernos un poco románticos. Vamos a irnos por la onda vainilla. Y yo creo que los dos, algo de lo que también tenemos muy en común es como el gusto por el cine y toda esta movida. ¿Tú recuerdas el año, la Me doy, película me doy. y posiblemente con quién haya sido tu primera vez de cine? Sí, claro, la primera vez de cine fue en el colegio. No, pero es que esos cines, no, eso cine de 500 pesos con Oh, fuiste crispetas manual, bien. con No, crispetas no, no, menos de en la esas, no. capital, jamás. No, cine de Jamás. profesional, un cine Colombia, algo así. Ya de grandecita, el primer cine, no me acuerdo, no me acuerdo. Si mis fans se acuerdan, me dicen. Ahorita sale, ay, acuérdate que tú me dijiste que ya era tu primera vez en el cine. Sí, hágame el reclamo. Los que me conocen saben que yo no soy, no estoy pendiente de esas cosas. Pa- no, Pero tú sí eres a, especial en eso. a- a todos los quiero por igual. Exacto, yo tengo un corazón muy grande, hay amor para todos. Yo sí me acuerdo, A ver, porque esa cuenta fue una todo. historia de esas random que me suelen Fue su pasar a primer mí. piquito, mínimo. No, pues más que eso. Resulta que fue en el año mil ¿Qué? novecientos noventa y cuatro. Estamos No. hablando de épocas doradas. Sí. Y Moshi, no. totalmente. Y fue con la película del Rey León. La primer película, la original, Oh, la primera donde wow. Scar ataca a Mufasa, donde Wow. Simba dice, tío, ¿por qué hiciste eso, tío? Ay, la viste en español, wow. Entonces, Pero la viste con quién? eh, esa la vi con Viviana. Si quieren saber Oh, quién es Viviana, pueden ir al primer episodio de esta temporada donde hablamos de esos amores de colegio. qué hombre tan especial Entonces, de claro, recordarse todas esas cosas. Ok, continúa. claro, nosotros, como lo mencionaba en ese episodio, terminamos de novios en el colegio y después que migramos hacia la ciudad de Medellín, continuamos como pareja, entonces compartíamos. Y esa ida a cine
es algo que hoy yo miro con un poco de humor tal vez, pero fue una ida a cine tesa para mí, porque en ese entonces pues yo apenas me iba a iniciar en el mundo de las labores. Yo vivía con un hermano y bueno, digamos, había ciertas condiciones y demás. El caso es que para yo poder ir al cine me gasté la plata que no debía haberme gastado antes. O sea, te la mecateaste. Me la mecaté en cositas. Literal. Entonces, claro, esa plata pues era para unos pasajes y una movilización que yo debía hacer a lo largo de una semana. Entonces, pues el primer inconveniente fue que me gasté plata y eso conllevó a que después tuviera que en gran parte movilizarme a pie, pero también le veo el lado bueno porque eso me ayudó, digamos, a ir fortaleciendo las piernas. Entonces, y fue muy lindo porque, pues además como de esa magia que eran los cines, era pues la primera vez que íbamos los dos a cine, pues a cine decente, porque ¿Qué? ahorita lo que decías, no las salas X que había por ese entonces, Wow. No. pero pues una de las películas que veía en el colegio y eso no tenían ese nivel de calidad. Entonces fue muy lindo porque fue en pareja, fue muy lindo porque fue, digamos, con sacrificio, pero se disfrutó, pudimos compartir y sí, obviamente hubo más que besos en ese teatro. ¡Ah! Cogida de mano dentro de las popetas mínimo. Vale, es que, uy, ¿qué pasó aquí? Uy. Entonces ese fue un lindo recuerdo pues yo digo que fue también una travesura por todo lo que enmarcó, pues gastarse uno cosas que no debía gastarse, hacerlo, divertirse. Entonces fue algo Hormona, muy, muy agradable y algo muy irresponsabilidad. memorable. Fueron muchos factores, hormonas, irresponsabilidad, juventud, éxtasis. Acuérdate que tenemos un libro que vamos a discutir, el de Juventud en Éxtasis. Vamos por otra calza perdida, va a ser de No. Carlos Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. No, pero yo siempre lo he escuchado como Cuauhtémoc, con el Wow, acento. qué elegancia la de Francia. Yo siempre lo escuché como Cuauhtémoc, pero bueno, cada quien Pero con sus sí será el pronunciaciones. mismo. De pronto no, de pronto este es del sur y el que tú mencionas es del norte, un poco más play. El que yo menciono no es americano, sino del Reino Unido. Ah, la pelota. Ok, ok. Bueno, o sea, cine, check. Travesuras inocentes, románticas, check. Totalmente. Yo creo que son cosas que los adolescentes ahorita también hacen, pero ya no, en muchos casos, ya no tiene como tanto esa magia, porque muchos van es en plan amigos, plan convito, y muchas veces ni se disfruta la película, sino que es más como por ir simplemente, no hay como esa parte de sacrificio, todo lo tienen al No, alcance de la tarjeta. no. Ahora el plan es glamping, comerse los dulces, mirar si no son padres prematuros, drogas. Ay, por favor, Para eso es importante que lean el libro de Carlos Cuauhtémoc. qué locha. No, ese libro, es que ese libro, yo digo que nos dejó, y lo digo en plural porque de los compañeros que lo debimos leer, pues todos quedamos como con nuestro rayón. Es que el libro es heavy para un adolescente de pronto inmerso en una vida muy tranquila. Pues los adolescentes de ahorita dirán, uy, no, pues eso es lo que normalmente yo hago.
pero que tú apenas entrando a una pubertad, ya te estén hablando de ir a un supermercado, agarrar unos preservativos y que si tienes pena, que pidas primero unas cervezas, es querer que crezcas muy rápido. Ah, yo Y creo a, que y cada a vez la eso, inocencia es menos. y el libro se divide en capítulos. Entonces, cada capítulo pues aborda unos temas y particularmente a mí me correspondió todo el tema de las enfermedades venéreas. Ay, Entonces, no, qué traumático. entonces yo en edad de adolescente, Tú con la hormona a flor de piel. ya escuchando que a uno le podía dar herpes, sida, gonorrea, pues por favor, yo no necesito es andar cubierto de plástico de pies a cabeza. Turón de castidad. Hoy en día la frase es cualquier hueco es trinchera. ¿Sí ves cómo cambian los tiempos? Eh, pero hay una insignia que todavía se utiliza y tiene mucha validez y es que el que come de todo no aguanta hambre. O coge defensas, es verdad. Hay muchas personas de un sistema inmune bastante No, envidiable. es que todo eso genera fuerza, No, tienes razón, no es tan débil. totalmente. Así es, Ilanita, pero bueno, definitivamente son muchas cosas que en la adolescencia se viven, en la adolescencia se pueden disfrutar, pero lo más importante de todo es que se haga con muchísima responsabilidad. Pero nuestras travesuras no eran en su momento con tanta responsabilidad, pero éramos felices y no lo sabíamos. Uy, Nos sentíamos, sí, nos no, sentíamos no, los más malos. no, y no solo por eso de sentirse los más malos, sino que para mí, por ejemplo, fue un golpe duro pasar de un estado, digamos, de tener las comodidades a saber que si algo quería, lo debía hacer. Por ejemplo, a mí me rayó mucho todo el tema de pago de servicios, porque era adquirir ya unas responsabilidades que uno dice, carambas, uno cuando está con los papás, uno dice, ay, no sé, tan cansón que de esta cosa, pero vaya y usted vívalo en carne propia y se dará cuenta que sus papás tenían razón. Es verdad. Son muchas cosas. Son travesuras de adulto. Uno siente Pa- adrenalina cuando se un- le olvida pagar un recibo y llega el Eso señor te iba a a decir, una cortarle el travesura de recibo. Y uno, adulto, ay, dejar hoy estoy vencer un loco, ay. recibo. Uno dice es doble y web. Entonces me olvidó pagar ese 30 y puta recibo. No Echa pagué el madre. impuesto predial para esos No, echa alcaldes madre. El beneficio. gonorrienchos. Esas son unas travesuras de adulto. O señor, O, colabóreme, señor policía. Perdón. o, o olvidarse de tomarse la pastilla. Esa sí es extrema. Sí, las travesuras de adultos son totalmente diferentes. Sin lugar a dudas, pero bueno. Lanita, Se nos qué vendrán senos. cosas. No voy a adelantar, pero venimos con una temporada donde yo espero que podamos cambiar mucho el paradigma de las personas y que a lo que le tienen miedo ya dejen de temerle. Eso es lo que quiero que suceda con esta temporada y por eso las personas que nos van a estar acompañando tienen los conocimientos y los Invitados vamos de a lujo. transmitir de una forma, como se dice coloquialmente, con plastilina. Y sin agüero. Y además vamos a tener un nuevo estudio. O sea, la plata se está viendo. Sí, sí, la inversión, los patrocinios, ya nos vamos a poder ver las caritas, no, mejor dicho. Esos bitcoins van a ser de lo suyo. Entonces ya saben, están cordialmente invitados para nuestro próximo episodio también.
Vamos con la segunda parte de los 90, porque se nos quedaron muchos quipitos por abrir. Muchas motitas por mascar. Muchas obleas por causar excesos de azúcar. Muchas cositas de Coca-Cola por coleccionar. Ay, no. Yo tuve los carritos de Navidad. Yo tuve las canastas con Coca-Colitas, guiño, guiño. Mi hermano se las tomaba todas. Hola, hermanito. Yo siempre tuve miedo de tomarme eso porque a mí me vendieron la idea que eso era embotellado de mucho tiempo y que eso era vencido. A mi hermano no le importaba eso. Tu hermano, además de utilizar muñecas inflables, ha sido como bastante guerrero. Mi hermanito es sin miedo al éxito. Mi hermano es un survivor, es un veterano de guerra prácticamente. Bueno, hay que hacerle ojitos también porque necesitamos conocer muchas de esas experiencias que seguro puede tener. Sí, ahí estoy por los laditos. Vamos a ver. Bueno, Ilanita, ¿algo más por decirle a nuestra comunidad de los No Sabemos Nada? Esperamos hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo disfrutamos el día de hoy. Muchas gracias una vez más por escucharnos, por hacernos parte de su rutina y por qué no sacarlos un poquito de la rutina. Esperamos escucharnos en nuestro próximo episodio sin problemas técnicos, sin tener que echar a David y con las mismas sonrisas y alegrías que nos caracterizan. Una vez más, recuerden que en Podcast Mixeando no sabemos nada, pero hablamos de todo. Ese es nuestro lema. Y una vez más, como dice Bedoya, estamos en nuestras redes sociales como @podcastmixeando y nuestra página web podcastmixeando.online para que estén en contacto con nosotros. Exacto, ahí se nos cayó otra calza. Y no olviden compartir. Por mi lado, eso es todo. Bueno, gente, muchísimas gracias por siempre disfrutar de este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Gracias por estar aquí, por escucharnos y ser parte de esta increíble comunidad de Podcast Mixeando. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos aprendiendo, creciendo, sonriendo y por supuesto haciendo de este mundo un lugar mejor. Recuerda que estamos en redes sociales como @podcastmixeando y nuestra página web podcastmixeando.online, donde encontrarás contenido que ni en OnlyFans está para ti.